Aguantarás cada segundo, hasta que ya no puedas mantenerte en pie, dijo el campesino. Ella se desplomó en su puerta sin fuerzas para huir, sucia, temblando, el cuerpo al límite. Él la levantó sin delicadeza, evaluando cada debilidad, cada marca, cada aliento fallido. No preguntó quién era ella, no ofreció resguardo, solo dejó claro, con voz baja y firme, que ahí no habría protección gratuita, que cada día sería trabajo, sudor y resistencia, que su cuerpo sería probado hasta el último límite. Y entonces él dijo, sin elevar el tono, sin tocarla más de lo necesario: aguantarás cada segundo, hasta que ya no puedas mantenerte en pie. Debió haber sentido miedo, pero sintió algo mucho más peligroso. La noche estaba demasiado helada para tener piedad. Isabel corría entre los árboles con los pulmones ardiendo. Cada aliento, un gancho rasgándole el pecho por dentro. El frío mordía la piel de su rostro. Sus dedos ya no sentían la tela fina del vestido que aferraba con manos temblorosas. La tierra dura golpeaba sus pies descalzos. Había perdido los zapatos kilómetros atrás, cuando cruzó el arroyo y resbaló en las piedras cubiertas de musgo. El dolor era agudo, pero el dolor era preferible. El dolor significaba que aún estaba viva, aún estaba lejos. Detrás de ella, los ladridos, distantes, pero persistentes. Don Rogelio había soltado a los perros. Claro que sí. Siempre fue metódico. Siempre planeó cada movimiento como quien juega ajedrez con piezas vivas. Ella no era esposa para él. Era propiedad que había osado escapar del almacén. Y la propiedad perdida disminuía el valor del dueño ante los otros hombres. Eso él no lo perdonaría. No por amor. Jamás hubo amor, sino por principio, por control. El cuerpo de Isabel empezaba a fallar, no por debilidad de carácter, sino por puro límite físico. Días sin comer bien, semanas cargando moretones que nunca sanaban completamente antes de que llegaran nuevos, meses viviendo en tensión constante, cada músculo preparado para contraerse, cada nervio afinado para detectar pasos pesados en el corredor. Ahora, corriendo en la oscuridad absoluta, con solo la luna cubierta por nubes bajas como testigo, Isabel sentía el cuerpo cobrando el precio de años doblegada, silenciada, oprimida dentro de paredes que fingían ser hogar. Ella tropezó con una raíz saliente y cayó de rodillas sobre tierra congelada y piedras. El dolor explotó, blanco y eléctrico, subiendo por sus piernas. Por un segundo, quiso quedarse ahí, solo quedarse, dejar que el frío hiciera el trabajo que don Rogelio haría con sus manos si la encontraba. Sería más rápido, tal vez, más silencioso. Pero entonces, dentro del pecho aplastado por la caída y el miedo, algo pulsó. No era esperanza. La esperanza era un lujo de quien aún tenía opciones. Era rabia, rabia pura, antigua, guardada como brasa enterrada bajo cenizas. Isa se levantó. Cada movimiento le costó, pero se puso de pie. Sus manos dejaron marcas de sangre en la tierra al apoyarse para erguir el cuerpo. Las uñas, antes cuidadosamente arregladas según las exigencias de don Rogelio, ahora estaban rotas, sucias de lodo y corteza de árbol. Siguió adelante porque detenerse era elegir la muerte, y ella aún no estaba lista para darle a don Rogelio esa última victoria. El monte se cerraba alrededor como una catedral de sombras vivas. El viento aullaba entre las ramas desnudas, levantando hojas muertas en remolinos que parecían criaturas danzando en la oscuridad. El olor era a descomposición, tierra mojada, hongos antiguos. Isa respiraba ese aire helado y sucio como si fuera vino. Era el olor de la libertad, amargo, incómodo, pero suyo, solo suyo. Los ladridos se hicieron más cercanos. Un pánico verdadero la atravesó. No el miedo controlado que había aprendido a manejar dentro de casa, sino un terror animal, instintivo. Vio una luz tenue entre los árboles. No tenía cómo saber si era salvación o una trampa. Daba lo mismo. Seguir corriendo significaba ser atrapada por los perros. Significaba ser arrastrada de vuelta. Significaba volver a ser nada. Isa se tambaleó en dirección a la luz. El mundo giraba.
El frío le perforaba hasta los huesos, las piernas se doblaban a cada paso. Cuando finalmente salió de la línea de árboles, vio una casa, pequeña, de piedra oscura, con una ventana iluminada por dentro. No era hacienda, no era pueblo, era una construcción solitaria, de esas que los hombres sin familia levantan para morir lejos de todos. Pero había fuego adentro, había calor. Había la posibilidad, mínima, desesperada, de que quien estuviera allí no fuera amigo de don Rogelio. Dio 3 pasos más y el cuerpo finalmente se rindió. Las rodillas cedieron. Isa cayó de bruces en el suelo de tierra batida frente a la puerta, el rostro tocando el polvo frío. Intentó gritar, pero la voz le salió como un susurro ronco. Intentó golpear la puerta, pero los brazos no respondieron. Se quedó allí, tendida en el umbral como animal herido, oyendo los ladridos cada vez más cercanos y pensando, con extraña claridad, que quizás morir allí, libre por unos minutos, sería mejor que volver encadenada. La puerta se abrió. La luz del fuego dentro de la casa se derramó hacia afuera, bañando el cuerpo de Isa en un tono anaranjado. Una sombra enorme bloqueó la luz. Isa intentó levantar la cabeza, pero logró apenas entreabrir los ojos. Vio botas gastadas. Vio manos grandes, callosas, que se cerraban y abrían como si decidieran qué hacer con ella. Vio a un hombre, inmenso, de hombros anchos, con barba oscura y ojos que no demostraban sorpresa ni compasión. Él no preguntó qué hacía allí. No preguntó quién la perseguía. Se quedó parado, mirándola como quien evalúa ganado enfermo en el mercado, decidiendo si vale la pena la inversión. Isa sintió la vergüenza quemarle el rostro. Vergüenza por estar allí, sucia, quebrada, implorando sin palabras. Vergüenza por necesitar. Por depender de la decisión de otro hombre, de nuevo. Los ladridos se acercaron peligrosamente. El hombre levantó la cabeza, miró la oscuridad del monte, luego la miró a ella. Por un segundo infinito, Isa pensó que la dejaría fuera, que la abandonaría a los perros, a don Rogelio, a lo inevitable. Pero entonces se agachó, deslizó sus brazos bajo el cuerpo de ella con brutal facilidad y la levantó del suelo como si no pesara nada. El tacto era firme, casi rudo, sin delicadeza. No era salvación gentil, era decisión práctica. La cargó adentro y cerró la puerta con el pie. Isa sintió el calor del fuego golpearla como un puñetazo en el estómago. Después de tanto frío, el calor dolía. Todo dolía. Intentó hablar, explicar, agradecer, pero la conciencia se le escurrió entre los dedos como agua. Lo último que registró antes de desmayarse fue su olor. Sudor, leña quemada, tierra trabajada, olor a hombre que no pretendía ser otra cosa. Y entonces, oscuridad. Isa despertó con el cuerpo gritándole. Cada músculo protestaba, cada hueso parecía rajado. Estaba tendida sobre algo duro, un petate en el suelo de piedra, cubierto por una cobija rústica que olía a humedad y humo. La luz del día se filtraba por una ventana pequeña, revelando el interior de la casita. Paredes de piedra desnuda, un fogón donde aún ardían brasas débiles, una mesa tosca con 2 sillas desiguales, estantes con jarros de barro y herramientas colgadas de ganchos. Nada de adornos, nada de confort. Era la vivienda funcional de un hombre que no recibía visitas y no esperaba compañía. Intentó sentarse y gimió bajo por el dolor. Las rodillas estaban vendadas con tiras de tela limpia, pero manchada de sangre seca. Las manos también habían sido curadas, sucias de ungüento oscuro que olía a hierbas amargas. Alguien había limpiado las heridas. Alguien había impedido que la infección empezara. «Despertaste». La voz vino de algún lugar a la derecha, grave y sin inflexión. No era pregunta, era una constatación. Isa giró la cabeza despacio y lo vio. Estaba sentado en una silla arrimada a la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho ancho, observándola con expresión neutra. A la luz del día, era aún más grande de lo que había parecido la noche anterior. El rostro era de piedra labrada, mandíbula cuadrada, nariz que ya había sido rota al menos una vez, cicatriz fina bajando de la ceja izquierda hasta el pómulo. Los ojos eran oscuros, no revelaban nada.
El cabello, negro y demasiado largo, le caía desgreñado hasta los hombros. Llevaba una camisa de lino raída, abierta en el pecho, las mangas remangadas sobre antebrazos gruesos marcados por cicatrices antiguas y callos profundos. «Gracias», Isa logró decir, la voz ronca como lija. «Gracias por... No me agradezcas todavía». Se levantó con un movimiento demasiado fluido para un hombre de ese tamaño. Caminó hasta la mesa, tomó una jarra de metal y la llenó con agua de un cántaro de barro. Regresó y le extendió la jarra. «Bebe». No era una petición, era una orden. Isa tomó la taza con manos temblorosas y bebió. El agua estaba helada, con sabor a hierro, pero bajó como una bendición. Bebió hasta el fondo y cuando terminó, él le quitó la taza sin ceremonia. «¿Quién la persigue?». La pregunta fue seca, directa. Isa dudó, no porque no supiera la respuesta, sino porque decir el nombre en voz alta parecía invocarlo. «Mi marido». «¿Por qué?». «Porque huí». «¿Solo eso? ¿No es suficiente?». Había amargura en su voz ahora, amargura que no pudo ocultar. Él se encogió de hombros. «Depende de lo que usted hizo antes de huir. Lo denuncié. Fui a las autoridades. Les conté lo que hace. Y no le creyeron». No era una pregunta, pero Isa respondió de todos modos. «Le creyeron. Solo que no les importó. Don Rogelio Vargas es importante. Don Rogelio Vargas paga bien. Don Rogelio Vargas es respetado». La palabra respetado salió envenenada. El hombre se quedó en silencio por un momento, estudiándola con esos ojos que parecían pesar cada palabra, cada expresión. Finalmente, habló. «Los perros se detuvieron en el límite de mi propiedad. Volvieron». Isa sintió el corazón dispararse. «¿Él sabe que estoy aquí?». «Todavía no, pero lo descubrirá. Gente como él siempre descubre». Él caminó hasta la ventana. Miró hacia afuera con postura tensa. «Usted no puede quedarse mucho tiempo. Trae problemas, lo sé». Isa cerró los ojos. Claro que lo sabía. Ella siempre traía problemas. Era lo que don Rogelio Vargas decía. Era lo que su familia decía. Era lo que el pueblo entero susurraba a sus espaldas. «Deme un día, solo un día para descansar y luego me iré». «¿A dónde?». Isa abrió los ojos y miró el techo de vigas oscuras. «No sé. Sin destino, sin dinero, sin comida, herida». Él se volvió hacia ella, y había algo en su voz que no era exactamente ira, pero tampoco era gentileza. Era algo más cercano a una resignación cansada. «¿Cuánto va a durar usted? ¿3 días? ¿4? No es su problema. Se convirtió en mi problema cuando usted cayó en mi puerta». Él regresó a la silla, se sentó pesadamente. «Habrá gente que pregunte quién es usted. Habrá gente que le cuente a su marido que me vieron cargando a una mujer dentro de mi casa. Entonces déjeme ir ahora. Yo me iré. Usted no llegará ni a la línea de los árboles antes de desmayarse otra vez». Él apoyó la cabeza en la pared, cerró los ojos. Había cansancio allí, viejo y profundo. «Quédese, descanse, coma. Pero cuando esté de pie, usted trabaja». Isa parpadeó. «¿Cómo? Usted aguantará cada segundo, hasta que ya no pueda mantenerse de pie». Él abrió los ojos y había desafío en esa mirada. «Si quiere quedarse en mi casa, pagará con trabajo. No tengo uso para gente débil». Debió haber sido un insulto, debió haber dolido, pero de alguna manera en ese momento sonó a respeto. Él no la trataba como una pobre desdichada, no la trataba como una muñeca rota que necesitaba ser reparada con cuidado. Él la trataba como a alguien capaz de levantarse y seguir, incluso después de caer. «Está bien», dijo Isa, y fue la primera vez en años que esas palabras sonaron verdaderas. «Trabajaré». Él asintió una vez brevemente. «Mateo». «¿Qué?». «Mi nombre. Si se queda aquí, debe saber con quién trata». Se levantó de nuevo. Caminó hacia la puerta. «Descanse un poco más. Por la tarde le enseño lo que hay que hacer». Mateo salió sin esperar respuesta, cerrando la puerta tras de sí. Isa se quedó sola en la casa silenciosa, oyendo el crepitar de las brasas
y el viento de afuera. Por primera vez desde que dejó la casa de don Rogelio Vargas, no se sintió perseguida, no se sintió segura. La seguridad era lujo lejano, pero sintió algo cercano a una tregua. El día transcurrió despacio. Isa durmió más, despertando y volviendo a dormir en ciclos irregulares. Cuando finalmente se levantó, las piernas le temblaban pero soportaban su peso. Las heridas le dolían menos. El hambre era un problema mayor ahora que el miedo inmediato había retrocedido. Mateo regresó cuando el sol ya estaba bajo. Traía un conejo muerto en la mano, ya limpio y preparado. Lo ensartó en una vara de hierro y lo puso sobre las brasas sin decir palabra. El olor de la carne asándose llenó la casa, haciendo que el estómago de Isa se revolviera de hambre. Cortó la carne cuando estuvo lista, puso la mitad en un plato de madera y se lo tendió a ella. Isa comió con las manos, desgarrando la carne con los dientes, sin importarle modos ni etiqueta. Mateo comió su parte en silencio, sentado al otro lado de la mesa, observándola de vez en cuando, pero sin comentar. Cuando terminaron, él limpió los platos con agua fría y un paño grueso. Isa intentó levantarse para ayudar, pero él hizo un gesto brusco con la mano. «Mañana». «¿Qué hago mañana?» «Gallinas. Hay que alimentarlas, sacar los huevos, limpiar el gallinero». Se secó las manos en el paño. Después lavar la ropa, remendar lo que esté roto, pila de camisas que necesitan remiendos. Isa asintió. Eran tareas que ella sabía hacer. Tareas que había hecho toda la vida, primero como criada, luego como esposa que nunca fue tratada diferente a una criada. «¿Y usted?», preguntó ella. «¿Qué hace?» «Campo, madera, cazo cuando hace falta». Colgó el paño en un gancho. «No me acerco a la gente si lo puedo evitar». «¿Por qué?». Mateo la miró por un largo momento, y había algo en el fondo de aquellos ojos oscuros, algo que dolía. «Porque la gente trae problemas, siempre los trae». Isa entendió, no porque él lo hubiera explicado, sino porque ella reconocía el tono. Era el tono de quien ya había perdido algo, y había decidido que nunca más se daría el lujo de volver a perder. Era el tono de quien transformó la soledad en fortaleza y el trabajo en penitencia. Isa no insistió. Esa noche regresó al petate, y Mateo se quedó sentado en la silla, viendo el fuego morir lentamente. Cuando finalmente se durmió, el sueño fue pesado y sin sueños. Pero al borde de la conciencia, antes de hundirse por completo, Isa registró que por primera vez en años no dormía con miedo de despertar al sonido de pasos en el pasillo. Por primera vez en años, dormía en un lugar donde el hombre de la casa no entraba sin permiso. Era un comienzo pequeño, casi nada, pero era suyo. La primera semana fue una secuencia de dolor y aprendizaje. Isa despertaba antes del amanecer con el cuerpo protestando, cada músculo recordándole que no estaba acostumbrada a ese tipo de labor. El trabajo en casa de ricos era distinto. Tenía un ritmo controlado, había pausas para el té, había la crueldad silenciosa de órdenes susurradas y humillaciones elegantes. Allí, en la propiedad de Mateo, el trabajo era bruto, directo, sin adornos. O lo hacía, o no comía. Así de simple. Las gallinas fueron sus enemigas las primeras mañanas. Isa no tenía experiencia con aves vivas, solo con las ya preparadas que llegaban a la cocina de don Rogelio. Los animales eran agresivos, picoteaban sus manos cuando intentaba tomar los huevos, huían cuando ella se acercaba con comida. Mateo la observó batallando con una gallina particularmente hostil y soltó algo que casi parecía una risa, un sonido áspero, oxidado, como si su garganta hubiera olvidado cómo producir alegría. «Le tienes miedo a una gallina», dijo él, sin inflexión, pero con algo brillando en el fondo de sus ojos. «Me picoteó», respondió Isa a la defensiva, mostrando la marca roja en el dorso de la mano. «Porque tienes miedo. Ellas lo sienten». Él entró al gallinero, tomó a la gallina rebelde con un movimiento único, seguro, y la apartó. «Tú eres más grande. Actúa como tal». Isa intentó imitar su movimiento al día siguiente. No funcionó. La gallina huyó y ella casi cayó de bruces en el suelo de tierra apisonada, cubierto de paja y estiércol. Pero al tercer día lo logró. Tomó el ave,
Sacó los huevos y sintió una pequeña victoria arder en el pecho. Era ridículo, lo sabía. Era solo una gallina. Pero también era la primera vez en mucho tiempo que lograba algo sin que alguien le diera permiso u orientación paso a paso. El trabajo crecía. Mateo no disminuía las tareas solo porque ella fuera mujer o porque aún se estuviera recuperando. Después de las gallinas, venía el lavado de ropa. Isa cargaba cubetas de agua fría del pozo hasta la casa, calentaba parte en la chimenea, enjabonaba las ropas sucias de él con jabón casero que ardía en sus manos lastimadas. Luego, las tendía en el tendedero improvisado entre dos árboles. El viento levantaba las camisas mojadas como fantasmas danzantes. Isa miraba aquello y pensaba que había una extraña poesía en ver la ropa de un hombre que no la lastimaba secándose al sol. Por la tarde, Mateo le mostró la pila de camisas rotas. Algunas tenían desgarrones pequeños, fáciles de componer. Otras tenían hoyos grandes, quemaduras de brasa, manchas que jamás se quitarían. Isa cosió por horas, sus dedos moviendo la aguja con la precisión que los años de práctica le habían dado. Esa era una tarea que ella dominaba. Había pasado la infancia componiendo la ropa de patrones ricos, luego el matrimonio entero surciendo las cosas de don Rogelio, para que él siempre luciera impecable en público. Mateo regresó del campo cuando el sol ya se escondía. Entró a la casa cubierto de tierra, el sudor brillándole en la frente, la camisa pegada al cuerpo. Isa estaba terminando la última camisa. Él miró la pila de ropa remendada, tomó una, examinó la costura con una atención silenciosa. «Sirve», dijo al fin, y ese fue el elogio más cercano que recibiría de él. Comieron en silencio, un caldo espeso de verduras y un pedazo de pan duro que Mateo había horneado días antes. No era comida elegante, pero tenía sustancia. Isa comió hasta el fondo del plato, limpió los bordes con el pan y sintió el estómago por fin satisfecho. Ella no recordaba la última vez que había comido hasta saciarse. En casa de don Rogelio, ella comía las sobras, siempre después de él, siempre menos de lo que necesitaba. «¿Por qué vive usted solo?», preguntó Isa cuando lavaban los trastes. La pregunta se le escapó antes de poder detenerla. Ella se tensó, esperando que él la mandara callar, que le dijera que no era asunto suyo. Pero Mateo solo se secó las manos en el trapo, despacio, pensativo. «¿Por qué es más fácil?». «¿Más fácil que qué?». Él la miró y había un peso en esa mirada, un peso de años, de culpa, de pérdidas que no quería nombrar. «Que vivir con gente». Isa esperó, pero él no añadió más. Solo colgó el trapo y salió de la casa, dejando la puerta entreabierta. Ella lo vio caminar hasta el borde de la propiedad, donde la tierra cultivada se encontraba con el monte. Se quedó ahí parado, mirando la oscuridad de los árboles como quien encara a un enemigo antiguo. Los días se convirtieron en rutina. Isa se levantaba, cuidaba a las gallinas, preparaba comida sencilla, lavaba, remendaba, limpiaba. Mateo trabajaba el campo, cazaba, cortaba leña, arreglaba herramientas. Se cruzaban en las comidas y en los breves momentos del atardecer, cuando el trabajo terminaba y la noche aún no había caído por completo. No hablaban mucho. Mateo no era hombre de palabras desperdiciadas. Isa había pasado tantos años midiendo cada palabra que el silencio le resultaba casi confortable. Pero había momentos, pequeños momentos, donde algo pasaba entre ellos. Una vez, Isa cargaba leña y tropezó, casi dejando caer todo. Mateo apareció de la nada, tomó la pila de sus manos sin decir nada, la llevó hasta la casa. No fue gentileza, fue pragmatismo. Leña en el suelo era leña desperdiciada, pero el gesto se quedó. Otra vez, Mateo regresó del campo con un corte profundo en la mano. Intentó limpiárselo solo, pero el ángulo era malo. Isa se acercó, tomó su mano sin pedir permiso, limpió la herida con agua hervida y la vendó con tiras de tela limpia. Sus manos eran enormes comparadas con las de ella, callosas, ásperas. Él dejó que ella lo curara en silencio, observando su trabajo con una atención que no era desconfianza, sino algo más parecido a la curiosidad.
«Sabes hacer esto», dijo él cuando ella terminó. «Tuve que aprender». A don Rogelio Vargas no le gustaban los médicos. Decía que eran caros e incompetentes. Isa ató el nudo final. Aprendí a cuidarme sola. Mateo probó el movimiento de su mano. Flexionó los dedos. Buen trabajo. Fue la segunda vez que él admitía que ella había hecho algo bien. Isa sintió un calor extraño en el pecho. No era orgullo, pero sí algo parecido. Era el reconocimiento de su valía. Era ser vista como alguien útil, no como una carga o un problema. La tercera semana trajo la primera amenaza real desde su llegada. Isa estaba en el gallinero cuando oyó voces. Se quedó inmóvil, el corazón desbocado. Voces masculinas, de la carretera. Soltó la canasta de huevos y corrió dentro de la casa. Mateo afilaba un hacha cerca de la chimenea. Levantó la vista al entrar ella. Vio la expresión en su rostro, e inmediatamente se puso de pie. «Alguien viene», dijo ella, la voz estrangulada. Mateo caminó hasta la ventana, miró por la rendija. Isa vio sus hombros tensarse. 2 hombres. A uno lo reconozco. Trabaja para un comerciante del pueblo. «Don Rogelio Vargas», Isa susurró. «Probablemente». Mateo se giró hacia ella. «Quédate aquí. No te asomes a la ventana. No hagas ruido. Y si ellos, yo me encargo». No fue una promesa romántica. Fue una declaración de hecho. Tomó el hacha, comprobó su peso y salió de la casa. Isa se escondió cerca de la chimenea, agachada, temblando. Escuchaba las voces afuera, amortiguadas por la distancia y las paredes de piedra, pero no lograba distinguir las palabras. Duró una eternidad. Minutos que parecieron horas. Se aferraba a sus rodillas, las uñas clavándose en la piel a través de la tela de la falda, intentando controlar la respiración que llegaba demasiado rápida, demasiado superficial. Finalmente, la puerta se abrió. Isa casi gritó, pero era Mateo. Entró, cerró la puerta, se apoyó en ella un momento. Cuando se giró, su rostro estaba impenetrable, la mandíbula apretada. «¿Qué querían?», preguntó Isa. «Buscan a una mujer que huyó, una mujer que robó dinero y podría estar confundida». Mateo soltó el hacha cerca de la puerta. «Ofrecieron una recompensa. Dijeron que el marido está preocupado, que necesita ayuda». Isa sintió la náusea subir. «¿Y tú dijiste?» «Dije que no vi a nadie. Dije que si la veía, avisaría». Caminó hasta la mesa, apoyó las manos en la madera áspera. «Creyeron porque soy conocido por no meterme en asuntos ajenos. Pero van a volver. Se irán, pero traerán a más gente. Tu marido está jugando bien sus cartas. Te hace ver como ladrona y loca, y cualquiera que te ayude se vuelve cómplice». Mateo la miró y había algo nuevo en su semblante. No era ira exacta, pero se le acercaba. «No me contaste todo». No era una acusación, era una afirmación. Isa bajó los ojos. «No». «Entonces, cuenta ahora. Si voy a arriesgar lo que tengo, necesito saber el tamaño del riesgo». Isa respiró hondo. Y entonces contó. Contó sobre la denuncia, sobre los documentos que don Rogelio escondía, sobre la sospecha que ella tenía, la sensación de que había más allí que solo un marido violento tratando de recuperar a su esposa fugitiva. Contó sobre la madre que apenas conoció, sobre la sensación de que su existencia incomodaba a don Rogelio de maneras que iban más allá del orgullo herido. Mateo escuchó todo en silencio, el rostro impasible. Cuando ella terminó, él se quedó inmóvil por un largo momento, procesando. «¿Crees que se casó contigo para esconder algo?», dijo Mateo finalmente. «Creo que se casó conmigo para callar algo, para asegurar que yo nunca pudiera cuestionar nada». Isa pasó las manos por su cabello. «Pero no tengo pruebas, solo tengo sensaciones, cosas que dijo cuando estaba borracho, miradas que me daba cuando preguntaba sobre mi madre. Las sensaciones a veces son todo lo que uno tiene». Mateo enderezó el cuerpo. «Si él le miente al pueblo sobre ti, tiene un motivo. Hombre que miente una vez, miente siempre. ¿Me crees?». La pregunta salió pequeña, casi inaudible. Mateo la miró por un largo momento, y entonces asintió. Una vez. Firme. «Te creo». Fueron 2 palabras,
pero cargaban el peso de una montaña. Isa sintió que algo dentro de su pecho se desataba, algo que había estado amarrado por tanto tiempo que había olvidado cómo era respirar sin ese nudo. Alguien creía en ella, no por obligación, no por piedad, sino porque él la había escuchado y decidido que merecía ser oída. Esa noche, por primera vez, comieron con algo más que silencio entre ellos. Había un acuerdo tácito ahora. Estaban juntos en esto, fuera lo que fuera. Mateo no era un salvador romántico. Él era un hombre práctico que entendía que algunos enemigos debían ser enfrentados porque ignorarlos era dejar que lo destruyeran todo. Cuando Isa se acostó en el petate, lo miró sentado en la silla como siempre, los ojos fijos en las brasas de la chimenea. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «¿Por qué te importa?». Mateo tardó en responder. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, cargada de un peso antiguo. «Porque ya he visto lo que pasa cuando la gente se queda callada. Ya he visto lo que pasa cuando nadie quiere meterse. Y ya he pagado un precio demasiado alto por haberme quedado quieto cuando debí haber actuado». Él no se explayó, no era necesario. Isa comprendió que había un fantasma entre ellos ahora, el fantasma de alguien a quien Mateo no había podido salvar, y ella también entendió que, de alguna manera torcida e improbable, se había convertido en su oportunidad de hacerlo diferente. No era romance, era redención, la de él y la de ella, y quizás eso era más fuerte que cualquier amor fácil. El mes siguiente trajo cambios sutiles, imperceptibles a primera vista, pero profundos al observarlos de cerca. Isa ya no era la mujer destrozada que había caído a la puerta de Mateo. El trabajo arduo había devuelto fuerza a sus músculos, y la alimentación regular había borrado la palidez enfermiza de su piel. Se movía con más confianza ahora, los gestos menos vacilantes, la postura menos encorvada. Pero era en los ojos donde el cambio gritaba más. Había firmeza allí, algo que antes había sido aplastado y ahora resurgía despacio, insistente como la hierba mala que crece entre piedras. Mateo lo notaba. Él no comentaba. No era hombre de observaciones innecesarias, pero Isa lo sorprendía mirando a veces. Eran miradas breves, casi furtivas, como si estuviera intentando resolver un rompecabezas que no sabía haber empezado a armar. Ella sentía el peso de esa mirada en la espalda cuando trabajaba, sentía su atención flotando como una presencia física, incluso cuando él estaba en el campo y ella dentro de casa. La tensión crecía. No era una tensión mala, no era el tipo de tensión que venía con miedo, con amenaza inminente. Era otra cosa. Era el tipo de tensión que nace cuando dos personas acostumbradas a vivir solas de repente necesitan compartir el mismo espacio, la misma mesa, el mismo aire. Era conciencia. Era la percepción de que había otro cuerpo allí, otra respiración, otro latido al mismo ritmo del día y de la noche. Empezó con pequeñas cosas. Mateo volvía del campo sudado, la camisa pegada al torso, y se iba directo al pozo a lavarse la cara y los brazos. Isa, que estaba tendiendo ropa, giraba la cabeza y veía. Veía el agua escurrir por su cuello, por las duras líneas de los músculos del brazo, veía cómo cerraba los ojos y dejaba que el agua limpiara el cansancio por un momento, y ella se quedaba quieta, la ropa en la mano, mirando. No sabía por qué miraba, no sabía por qué aquello importaba, o lo sabía pero no quería admitirlo. Mateo también miraba. Isa lo notó un día en que estaba cocinando. Se había atado el cabello hacia atrás, pero mechones rebeldes se escapaban y caían sobre su rostro. Ella los sujetaba detrás de la oreja, con un movimiento distraído, concentrada en remover la olla. Cuando se giró para tomar sal, vio a Mateo parado cerca de la puerta, observando. No con expresión lasciva, nada en él era lascivo, sino con una intensidad que la hizo sonrojar. Él desvió la mirada de inmediato, pero el momento ya había ocurrido. Las comidas se volvieron campos de batalla silenciosos. Se sentaban uno frente al otro, la mesa pequeña forzando la proximidad. Isa estaba acostumbrada a comer en silencio. Había pasado años haciéndolo así, siempre alerta para no hacer ruido que irritara a don Rogelio. Pero el silencio con Mateo era distinto. Estaba cargado,
Ella escuchaba cada uno de sus movimientos, el crujido de la silla cuando se acomodaba, el sonido de la cuchara raspando el plato de madera, la respiración profunda cuando hacía una pausa entre bocados. Lo escuchaba todo, y todo parecía amplificado, importante, significativo. Una noche, sus dedos se tocaron cuando ambos buscaron el jarro de agua al mismo tiempo. Fue un contacto breve, accidental, sin intención, pero Isa sintió como un choque eléctrico subiendo por el brazo. Retiró la mano demasiado rápido, tirando la cuchara en el proceso. Mateo tomó el jarro, llenó su taza primero, luego la de ella sin decir palabra. Pero Isa vio su mandíbula apretarse, vio la tensión en sus hombros. Él también lo había sentido. La casa era pequeña. Isa dormía en el petate cerca de la chimenea, Mateo en la silla arrimada a la pared. Había distancia física entre ellos, pero por la noche, en el silencio profundo del campo, esa distancia parecía menor. Isa escuchaba su respiración del otro lado de la habitación. Sabía cuando estaba despierto porque el ritmo cambiaba. Sabía cuando se movía porque la silla crujía, y en las noches en que despertaba de una pesadilla, recuerdos de don Rogelio que se negaban a morir, abría los ojos y veía a Mateo mirándola en la oscuridad. Él nunca preguntaba, solo miraba, asegurándose de que ella estuviera bien, y luego cerraba los ojos de nuevo. Su protección era silenciosa, pero constante. No era la protección asfixiante de don Rogelio, que venía envuelta en control y posesión. Era una protección que respetaba el espacio, que entendía los límites. Mateo nunca entraba cuando ella se estaba cambiando. Nunca se acercaba demasiado cuando trabajaban lado a lado. Nunca la tocaba sin necesidad, pero siempre estaba ahí, siempre atento, siempre listo. Y eso, Isa lo percibió con creciente inquietud. Era peligroso. No podía apegarse. No podía empezar a depender emocionalmente de él. La dependencia era una trampa. La dependencia era lo que don Rogelio había usado para atraparla. Pero era difícil no sentir gratitud, y la gratitud era resbaladiza. Se transformaba fácilmente en otras cosas. En confianza, en deseo, en necesidad. Isa intentó crear distancia. Empezó a hablar menos, a evitar su mirada durante las comidas, a ocuparse con tareas cuando él estaba cerca. Mateo lo notó. Claro que lo notó. No era un hombre estúpido. Una tarde, cuando ella estaba lavando ropa en el pozo, él se acercó. Se quedó parado a unos pasos, los brazos cruzados, el rostro serio. ¿Hice algo mal? Isa no dejó de fregar la camisa contra la tabla. No. Entonces, ¿por qué huyes de mí? No estoy huyendo. Está. Su voz era firme, sin acusación, solo afirmando un hecho. Has estado huyendo desde la semana pasada. Isa soltó la camisa, enderezó el cuerpo, pero no lo miró. No puedo quedarme aquí para siempre. Lo sé, y no puedo. Se detuvo, buscando palabras que no hirieran. No puedo empezar a depender de ti. No puedo dejar que esto se vuelva. Otra cosa. Silencio, largo y pesado. Cuando Mateo finalmente habló, la voz salió más baja, más áspera. ¿Crees que yo quiero esto? ¿Crees que planeé tener a una mujer viviendo en mi casa, estorbando mi rutina, haciéndome pensar en cosas que no he pensado en años? Isa lo miró entonces, sorprendida por la honestidad brutal. Mateo la observaba con una expresión que mezclaba frustración y algo más vulnerable, algo que él normalmente ocultaba bien. No quiero esto, continuó él, pero está sucediendo, y no sé qué hacer con ello. Entonces échame. Las palabras salieron desafiantes, pero había dolor debajo. Dime que me vaya y lo haré. No. La respuesta fue inmediata, definitiva. No voy a enviarte de vuelta con él. No voy a dejarte morir de hambre o de frío en el camino. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos? Mateo pasó la mano por su cabello, un gesto raro de frustración. Sobrevivir. Es lo que siempre hemos hecho, sobrevivir hasta tener una mejor respuesta. No era una solución romántica, no era una declaración de amor ni una promesa de final feliz. Era puro pragmatismo, crudo, honesto, y de alguna forma aquello era más reconfortante que cualquier palabra dulce podría ser.
Isa volvió a lavar la ropa. Mateo se quedó allí unos segundos más, luego regresó al campo. Pero algo había cambiado. La tensión no había desaparecido. Si acaso había empeorado, pero ahora estaba nombrada, reconocida. Estaba entre ellos como una tercera presencia, imposible de ignorar. Por la noche, comieron en silencio nuevamente. Pero era un silencio diferente. Era el silencio de dos personas que habían admitido algo importante y ahora necesitaban decidir qué hacer con aquello. Isa miraba a Mateo y veía a un hombre que había elegido el aislamiento por culpa, por miedo a causar o sufrir más dolor. Veía a alguien que había decidido que la soledad era un precio justo a pagar por la paz. Y ella entendía, porque ella misma había pensado, durante la huida, que sería mejor morir sola y libre que vivir atrapada y segura. La soledad tenía sus virtudes, tenía sus consuelos, pero también tenía sus costos. Mateo rompió el silencio. Mi esposa murió hace 5 años. Isa casi tira la cuchara. Él nunca había mencionado a una esposa. Ella había sospechado. La casa tenía rastros de una presencia femenina antigua, cosas que un hombre solo no guardaría, pero él nunca lo había confirmado. ¿Cómo?, preguntó ella, suavemente. Una tormenta. Ella fue al pueblo a renegociar una deuda que yo había hecho. Deuda con el comerciante que ahora te persigue. La voz de Mateo era plana, pero Isa escuchaba el dolor debajo, antiguo y profundo. Cayó en la travesía del río. El agua la arrastró. Encontraron su cuerpo 2 días después. Deuda con don Rogelio. No era una pregunta. Sí. Necesitaba dinero para comprar semilla después de un mal año. Él ofreció. No dijo que el precio sería tan alto. No dijo que cobraría intereses que se duplicaban cada mes. Cuando quise reclamar, dijo que todo estaba en los papeles. Y así era. Yo había firmado sin leer bien. Mi esposa intentó negociar, argumentar. Él no cedió. Fue al pueblo de nuevo, esta vez para hablar con el padre, a ver si intercedía. Fue de regreso que la tormenta la atrapó. Isa cerró los ojos. Y te culpas, me culpo porque la culpa es mía. Yo fui quien aceptó su dinero. Yo fui quien puso a mi esposa en esa situación. Yo fui quien no estuvo ahí cuando me necesitó. No controlabas la tormenta. No, pero controlaba mis decisiones. Y elegí mal. Mateo se levantó, caminó hasta la chimenea. Se quedó ahí parado, mirando las llamas. Por eso te recogí esa noche. Porque te vi tirada en mi puerta y vi una segunda oportunidad. Vi la oportunidad de no quedarme callado esta vez, de no dejar que él destruyera a alguien más. Isa se levantó también. Caminó despacio hasta quedar cerca de él. No lo tocó. Sabía que él necesitaba espacio, pero se quedó lo bastante cerca para que él sintiera su presencia. Salvaste mi vida. Todavía no te he salvado. Él sigue ahí afuera. Sigue buscando. Y tarde o temprano va a descubrir dónde estás. Lo sé. Mateo se giró hacia ella. Estaban muy cerca ahora, más cerca de lo que jamás habían estado. Isa podía ver cada detalle de su rostro, la cicatriz antigua, los ojos oscuros cargados de cosas que no sabía cómo decir, la boca que rara vez sonreía, pero tenía una forma que sugería que, alguna vez, en otra vida, quizá había sido un hombre más feliz. No sé ser amable, dijo Mateo con la voz ronca. No sé decir cosas bonitas. No sé hacer que te sientas segura de la manera que importa. Me dejas dormir sin miedo, respondió Isa. Me dejas comer hasta que estoy satisfecha. Me tratas como una persona, no como una cosa. Eso ya es más de lo que he tenido en años. Sus manos se cerraron y abrieron a los lados de su cuerpo, como si estuviera luchando contra un impulso. Eso no es suficiente. Para mí lo es. Se quedaron así por un largo momento, mirándose a la luz tenue de la chimenea. La tensión entre ellos era palpable, viva, respirando. Era deseo, sí, pero era más que eso. Era reconocimiento. Eran dos personas heridas viendo en el otro el reflejo de su propio dolor y de su propia fuerza. Mateo dio un paso atrás, rompiendo el momento. Deberías dormir. Mañana hay trabajo. Era un rechazo, pero no lo era.
era protección. Era él decidiendo que no se aprovecharía de su vulnerabilidad, de su gratitud, de la situación entera. E Isa lo respetó. Asintió, caminó hasta el petate, se acostó dándole la espalda, pero esa noche no durmió rápido. Permaneció ahí con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando su respiración, sintiendo su presencia al otro lado de la sala. Y por primera vez en mucho tiempo, Isa se permitió sentir algo más allá del miedo y la rabia. Se permitió sentir deseo. No el deseo sucio que don Rogelio había despertado con violencia y posesión, sino un deseo limpio, honesto, humano, deseo de cercanía, de un toque que no lastimara, de una intimidad que respetara límites. Era peligroso, era complicado, era, probablemente, imposible, pero estaba ahí, y no se iría. La calma duró poco más de un mes. Isa debió haber sabido que no duraría. La paz nunca duraba cuando hombres como don Rogelio estaban involucrados. Él no era de los que se rinden. Él era de los que esperan, planean, acorralan a la presa despacio hasta que no hay salida posible. El aviso llegó una mañana gris, cuando doña Elena apareció en la propiedad de Mateo. Isa la vio desde la ventana. Mujer delgada, de mediana edad, con un pañuelo atado a la cabeza y expresión tensa. Caminaba rápido, mirando hacia atrás a cada pocos pasos, como quien espera ser seguida. Isa la reconoció de inmediato. Doña Elena, la lavandera. La única persona en el pueblo que le había mostrado algo parecido a la bondad durante los años de matrimonio. Mateo estaba en el campo. Isa salió de la casa. Fue al encuentro de doña Elena antes de que ella se acercara demasiado. No por miedo a ella, sino por miedo a que alguien la hubiera seguido. «No deberías estar aquí», dijo Isa en cuanto estuvo lo suficientemente cerca. «Lo sé». Doña Elena respiraba pesado, el sudor en la frente a pesar del frío de la mañana. «Pero necesitas saber. Don Rogelio está reuniendo hombres. Va a venir aquí. Hoy o mañana, no sé con certeza, pero va a venir». La sangre de Isa se heló. «¿Cómo lo sabes?» «Lo oí hablando con el padre Joaquín y con el comandante Fuentes, el oficial. Ellos saben que estás aquí. Alguien vio humo saliendo de la chimenea en horarios que no coinciden con la rutina de un hombre solo. Alguien vio ropa de mujer en el tendedero». Doña Elena tomó el brazo de Isa, apretó. «Don Rogelio convenció a la mitad del pueblo de que robaste documentos importantes. Dijo que estás confundida, que puedes ser peligrosa. Van a venir para tu propia protección, pero tú y yo sabemos lo que eso significa. ¿Cuántos hombres? 6, quizás 8. Suficiente para que Mateo no pueda hacer nada sin ser arrestado por resistir a la autoridad». Doña Elena soltó su brazo. Miró hacia atrás nuevamente. «Tienes que huir, ahora, antes de que cerquen el lugar. No voy a huir de nuevo». La voz de Isa salió más firme de lo que esperaba. «He pasado la vida huyendo. Huyendo de patrones, huyendo de don Rogelio, huyendo de todo. No voy a hacerlo más». «Entonces vas a morir o vas a volver con él. Esas son tus opciones». «No lo son». Isa se giró hacia el campo. Vio a Mateo caminando hacia ellas, atraído por la inusual presencia. «Hay otra opción». Doña Elena siguió la mirada de Isa. Vio a Mateo acercarse. «Ese hombre no puede luchar contra todo el pueblo. Es fuerte, sí, pero no es un milagro. No necesita luchar, necesita pruebas». «¿Pruebas de qué?» «Pruebas de por qué don Rogelio quiere tanto apresarme. Pruebas de lo que esconde». Isa miró a doña Elena. «Usted trabaja en la parroquia, limpia la oficina del padre, tiene acceso». La comprensión apareció lentamente en el rostro de doña Elena, seguida de miedo. «Está hablando de los registros. Hablo de la verdad. Sea lo que sea que don Rogelio esconde, puede estar registrado ahí. Nacimientos, defunciones, propiedades, donaciones. El padre guarda copias de todo». Mateo llegó con la expresión cerrada. «¿Qué está pasando?». Isa explicó rápidamente. Con cada palabra la mandíbula de Mateo se apretaba más, los hombros se tensaban. Cuando terminó, él miró a doña Elena. «¿Es esto verdad? ¿Viene hoy? ¿O mañana por la mañana?
No más de eso. Doña Elena se encogió un poco bajo la mirada penetrante de Mateo. Lo siento, intenté avisar antes, pero fue difícil salir sin ser notada. Usted arriesga mucho al venir aquí, dijo Mateo, y había respeto en su voz, algo raro. ¿Por qué? Doña Elena miró a Isa, luego de nuevo a Mateo. Porque conozco a don Rogelio desde hace años. He visto lo que les hace a las mujeres. He visto lo que les hace a quienes le deben dinero. Y estoy cansada de fingir que no veo. Respiró hondo. Mi hijo le debía dinero. Don Rogelio le cobró lo que pudo, luego le cobró lo que no pudo. Cuando mi hijo no pudo pagar, don Rogelio le ofreció trabajo. Mi hijo desapareció hace 2 años. Dijeron que se fue. Pero yo sé que don Rogelio tiene sangre en las manos, y no solo sangre de esposas golpeadas. El silencio que siguió era pesado como plomo. Mateo cerró los ojos por un momento, luego los abrió de nuevo. Los registros, ¿dónde exactamente? La oficina del padre. Hay un armario grande en la pared del fondo. Ahí guarda todo. Registros familiares, donaciones, testamentos, acuerdos de propiedad. Doña Elena miró al cielo, calculando el sol. El padre sale todas las tardes a visitar a los enfermos. Se queda fuera 2, 3 horas. Hoy va a salir. Puedo dejar la puerta de atrás sin seguro. Es demasiado arriesgado, dijo Mateo. Si la atrapan ayudando, don Rogelio la va a destruir a usted. Él ya me destruyó. Solo estoy eligiendo cómo caer. Doña Elena miró a Isa. ¿Va a ir usted? Isa asintió. Voy. Entonces no va sola. Mateo se volvió hacia ella. Iremos juntos. Entramos, tomamos lo que necesita. Salimos. Rápido y limpio. Si lo ven, van a saber que algo anda mal, argumentó Isa. Usted es conocido por no ir al pueblo. Su presencia levantará sospechas. ¿Y cree que puede entrar a la parroquia sin ser reconocida? Puedo esconderme mejor que tú. Soy más pequeña, más rápida, y sé cómo moverme sin llamar la atención. Isa tocó su brazo, un gesto breve pero deliberado. Necesitas quedarte aquí. Si don Rogelio viene mientras yo estoy fuera, alguien tiene que estar aquí para lidiar con eso. A Mateo no le gustó. Ella lo veía en la tensión de su cuerpo, en cómo la mandíbula se apretaba. Pero él también era pragmático. Ella tenía razón y él lo sabía. Si no regresas en 4 horas, iré por ti. 4 horas, Isa asintió. Doña Elena las llevó al pueblo por un camino que evitaba la carretera principal. Isa llevaba una capa oscura, la capucha cubriéndole el rostro. Cada paso era medido, cada respiración controlada. El miedo estaba ahí, siempre lo estaba, pero ahora estaba templado por la determinación. Ya no era la mujer que huía ciegamente en la noche, era una mujer que elegía enfrentar. La parroquia era una construcción de piedra antigua, con una torre modesta y un jardín descuidado en la parte de atrás. Doña Elena las llevó hasta la puerta trasera, verificó que no había nadie observando y la destrancó. 15 minutos, susurró. El padre nunca tarda menos que eso en cada casa. Tienen 15 minutos antes de que empiece a preocuparme. Isa entró. El interior de la parroquia olía a incienso viejo, madera húmeda, moho. Atravesó el pasillo estrecho hasta la oficina. La puerta estaba entreabierta. Dentro, todo era oscuro, pesado, sofocante. Estantes cargados de libros, una mesa cubierta de papeles, el armario grande que doña Elena había mencionado contra la pared del fondo. Isa fue directo al armario. Las puertas crujieron cuando las abrió. Dentro pilas y pilas de papeles amarillentos, libros de registros con cubiertas de cuero gastadas. Empezó a buscar, sus dedos temblando ligeramente mientras hojeaba. Nacimientos, muertes, matrimonios, donaciones. Encontró su nombre en un registro de nacimiento. Elisa Moreau, hija de Catherine Moreau. No había nombre de padre, pero había una nota en el margen, escrita en caligrafía apretada. Reconocimiento pendiente. Disputa de Launay Moreau. Propiedad Hacienda Los Encinos. Isa dejó de respirar. Hacienda Los Encinos. Ella conocía ese nombre. Era la propiedad que don Rogelio controlaba ahora, la tierra que él usaba para plantar y para lucrar.
Era el corazón de su poder económico en la región. Ella continuó buscando, ahora con más urgencia. Encontró otro documento, más antiguo, parcialmente dañado por la humedad. Era un testamento de Luis Delaunay. La caligrafía era difícil de leer, pero Isa logró descifrar lo suficiente. Luis Delaunay dejaba la propiedad Hacienda Los Encinos a cualquier descendiente legítimo a ser reconocido mediante investigación apropiada. Catherine Moreau, la madre de Isa, había trabajado para la familia Delaunay. Había una implicación ahí, velada pero presente. Si Catherine hubiera tenido un hijo con algún miembro de la familia Delaunay, ese hijo tendría derecho a la propiedad. Y don Rogelio se había casado con Isa para asegurar que esto nunca fuera cuestionado. Se había casado con ella para atraparla, para tener control sobre cualquier futura reclamación, para poder decir que había resuelto el asunto de manera respetable al acoger a la joven huérfana. Isa sintió la rabia quemar en su pecho. Rabia pura, limpia, justificada. Él le había robado. Le había robado años, libertad, identidad, y lo había hecho fingiendo ser caritativo. Tomó los documentos, el registro de nacimiento y el testamento, y los escondió dentro de su ropa. Estaba cerrando el armario cuando oyó voces, demasiado cerca, voces masculinas provenientes de la entrada principal de la parroquia. El pánico la atravesó. Corrió a la puerta de la oficina, espió. 2 hombres en la entrada. Uno de ellos era el padre, el otro, don Rogelio. Él estaba allí, en la parroquia. Ahora, Isa retrocedió, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que todo el mundo iba a escucharlo. No había salida por el frente. Solo estaba la puerta trasera, pero para llegar allí tendría que cruzar el pasillo, y ellos la verían. Estaba atrapada. Respiró hondo, intentando controlar el pánico. Pensó. La ventana de la oficina. Pequeña, alta, pero quizás podría. Isa empujó la silla contra la pared, subió a ella, alcanzó la ventana, estaba trabada. Forzó sus músculos protestando, y finalmente la ventana cedió con un rechinido leve. Las voces se acercaron. Oyó a don Rogelio. «Necesito verificar los registros. Es importante». Isa se impulsó por la ventana, su cuerpo pasando apretado por el espacio estrecho. Cayó del otro lado con un golpe sordo en el suelo de tierra. Se quedó quieta un segundo, verificando si se había roto algo. Nada. Se levantó, corrió agachada hasta la línea de árboles cercana. Detrás de ella, escuchó un grito ahogado proveniente de la parroquia. Alguien había visto la ventana abierta. Alguien había notado que algo andaba mal. Isa corrió. Corrió como había corrido esa primera noche, pero esta vez con propósito. Esta vez llevando pruebas. Esta vez con destino. Encontró a doña Elena en el camino con los ojos muy abiertos. «Vinieron antes. Don Rogelio está allí». «Yo sé, yo vi». Isa tomó su brazo. «Tienes que irte. Ahora. Vuelve al pueblo. Actúa normal. Si alguien pregunta, no me viste». «¿Y tú?» «Volveré con Mateo. Tengo lo que necesitaba». Isa apretó su mano. «Gracias. Por todo». Doña Elena asintió, lágrimas en los ojos, y siguió hacia el pueblo. Isa fue en dirección opuesta, cortando por los campos, usando cada pedazo de cobertura que podía encontrar. Oyó caballos detrás de ella en algún momento. Hombres gritando. Sabían que alguien había estado en la parroquia. Sabían que los documentos habían sido movidos. La cacería había vuelto a empezar. Isa llegó a la propiedad de Mateo con los pulmones ardiendo, el sudor frío en la frente. Él estaba parado en la puerta, hacha en mano, como si hubiera estado esperando. Cuando la vio, el alivio que pasó por su rostro fue breve, pero intenso. «¿Lo conseguiste?», preguntó él. Isa sacó los papeles de entre su ropa. Los mostró. «Lo conseguí, pero ellos saben. Don Rogelio sabe. Vendrá». Mateo tomó los documentos, los leyó con rapidez. Cuando alzó la vista, había comprensión en sus ojos y rabia. «Te robó tu herencia, y te convirtió en prisionera para asegurar que nunca pudieras reclamarla». «Sí. Entonces ahora tenemos la prueba.
pero él vendrá antes de que podamos hacer algo con ella. Lo sé. Isa miró hacia el camino, vacío aún, pero no por mucho tiempo. ¿Qué hacemos? Mateo guardó los documentos con cuidado dentro de la casa, en un sitio que solo él conocía. Luego regresó, la miró con una expresión que era en parte determinación, en parte resignación. No corremos, nos quedamos, y cuando él venga, lo enfrentaremos. ¿Con 6 u 8 hombres? Con la verdad. Mateo le tocó el rostro, un gesto breve pero intenso. No estás sola esta vez, recuerda eso. Isa asintió, la garganta demasiado apretada para hablar. Esperaron. Y en la distancia el sonido de los caballos crecía. Los caballos no aparecieron ese día, ni al siguiente. La anticipación era casi peor que el enfrentamiento mismo. Isa y Mateo se prepararon como quien alista una fortaleza para un asedio. Él afiló herramientas que podrían servir como armas, revisó cerrojos, se aseguró de que tuvieran suficiente agua y comida en caso de verse obligados a quedarse aislados. Isa escondió copias de los documentos en distintos lugares, una en el establo, otra enterrada cerca de la línea de árboles. Si don Rogelio destruía una, las otras sobrevivirían. La espera forzó una intimidad. Ya no había forma de mantener distancia, ya no podían fingir que eran solo dos personas compartiendo un techo por conveniencia. Ahora eran aliados, compañeros, y la cercanía que esto exigía revelaba capas que ambos habían mantenido ocultas. La segunda noche de espera, la tormenta llegó. No era una tormenta de otoño normal, era violencia pura caída del cielo. El viento aullaba como algo vivo. La lluvia golpeaba las ventanas con una fuerza que amenazaba con romper el cristal. Los truenos sacudían las paredes de piedra. Isa estaba cerca de la chimenea, intentando mantener el fuego vivo, a pesar de las ráfagas que bajaban por el conducto. Mateo había salido a verificar que los animales estuvieran protegidos. Cuando regresó, estaba empapado, la ropa pegada al cuerpo, el cabello goteando. «Está mal allá afuera», dijo él, quitándose la camisa mojada y colgándola cerca del fuego. Isa desvió la mirada del torso desnudo de él, de las cicatrices que mapeaban su cuerpo como una historia escrita en la piel. «Las gallinas están a salvo, el caballo también. Te estás congelando». Isa se levantó, tomó la cobija rústica que estaba sobre el petate y caminó hasta él. «Toma». Mateo tomó la cobija pero no se la puso sobre los hombros. Se quedó de pie, goteando en el suelo de piedra, mirándola con una expresión extraña. «¿No me tienes miedo?» No era una pregunta, pero Isa respondió de todos modos. «No. Deberías. Soy grande, soy fuerte, y estás sola aquí conmigo. Nadie vendría a ayudarte si yo decidiera». No terminó la frase. No hacía falta. «Pero tú no vas a decidir. Tú no eres don Rogelio Vargas». Isa dio un paso más cerca. «Tuviste 1000 oportunidades, 1000 momentos donde yo estaba vulnerable, donde podrías haber tomado lo que quisieras, y nunca lo intentaste, ni una vez. Porque eso sería convertirme en lo que odio». La voz de Mateo salió ronca. «Sería convertirme en él». «Exacto, y es por eso que no te tengo miedo». Isa extendió la mano, tocó su brazo ligeramente. La piel estaba helada, erizada. «Estás temblando. Siéntate cerca del fuego». Mateo obedeció, un movimiento raro para un hombre que rara vez aceptaba órdenes. Se sentó en el suelo cerca de las llamas, la cobija rústica finalmente sobre sus hombros. Isa se sentó cerca, no tocando, pero próxima. La tormenta continuaba afuera, aislándolos del resto del mundo. «¿Puedo hacerte una pregunta?», Isa dijo después de un largo momento. «Puedes». «Las cicatrices, ¿de dónde vinieron?». Mateo miró hacia abajo, a su propio cuerpo marcado. «De distintos lugares, de distintas épocas». Tocó una en el antebrazo. «Esta fue de cuando era joven y estúpido. Una riña en una taberna por un motivo que ya ni recuerdo». Pasó a otra, en el hombro. «Esta fue por un accidente con el hacha. Perdí el control. La hoja resbaló». Finalmente, tocó la más larga, que le cruzaba el pecho en diagonal.
Esta fue de cuando encontré a un hombre intentando robar ganado. Él tenía un cuchillo. Yo solo las manos, no fue una pelea justa. ¿Quién ganó? Yo. Pero pagué el precio. Mateo dejó caer la mano. ¿Tienes miedo a las cicatrices? No, tengo las mías. Isa dudó. Luego despacio levantó la manga de su blusa, revelando una marca circular en el antebrazo. Cigarrillo. Don Rogelio Vargas pensó que había hablado con el vecino por demasiado tiempo. La mandíbula de Mateo se apretó violentamente. Él te quemó. Me quemó varias veces. Lugares donde no se vería con la ropa, lugares donde yo pudiera esconder. Isa bajó la manga. Pero las peores cicatrices no son las que se ven, son las que quedan dentro. Mateo se volvió hacia ella completamente ahora. ¿Cómo sobreviviste tanto tiempo sin romperte? ¿Quién dijo que no me rompí? Isa sonrió sin humor. Me rompí. Varias veces me hice pedazos, pero siempre junté los pedazos de nuevo, porque la alternativa era dejar que él me destruyera por completo, y alguna parte de mí se negaba a darle esa victoria. Eres más fuerte de lo que crees, o más terca. Isa miró las llamas. Mateo, ¿qué va a pasar cuando ellos vengan? No sé. Depende de cuántos vengan, depende de si traen la ley de verdad, o solo hombres de don Rogelio Vargas fingiendo ser ley. Se pasó la mano por el cabello mojado. Pero una cosa sí sé, no voy a dejar que él te lleve de vuelta, no voy a hacerlo. Puedes morir intentando protegerme. Puedo. Lo dijo como quien comenta el tiempo. Pero prefiero morir intentándolo que vivir sabiendo que me quedé quieto de nuevo. Otra vez. Isa repitió la palabra. ¿Todavía te culpas por tu esposa? Siempre me culparé. Es parte de quien soy ahora. Mateo la miró. Pero tú me diste algo que no esperaba tener de nuevo. ¿Qué? Una razón para despertar con algo más que un peso en el pecho. Una razón para querer que llegue el mañana. Se detuvo, buscando palabras que claramente no le salían fácil. Me hiciste sentir útil de nuevo. Me hiciste sentir que tal vez no soy solo un error andante. A Isa se le apretó la garganta. Tú me diste libertad. Aun cuando estaba aquí trabajando hasta caer era libertad, porque yo elegía. Nadie me forzaba, nadie me lastimaba si me equivocaba. Me diste una opción, y eso valió todo. Permanecieron en silencio. La tormenta seguía afuera. El fuego crepitaba entre ellos. Isa extendió la mano despacio, le dio oportunidad de retroceder si quería. Él no retrocedió. Ella tocó la cicatriz en su pecho, sintió el tejido irregular bajo sus dedos. Mateo cerró los ojos, su respiración se hizo ligeramente más profunda. No soy buena en esto, susurró Isa. Don Rogelio destruyó cualquier idea de que la cercanía puede ser buena, cualquier idea de que un toque puede ser amable. Yo tampoco soy bueno. Mateo abrió los ojos. Hace 5 años que no toco a nadie más que un apretón de manos forzado en el mercado. No sé si aún recuerdo cómo es. Entonces, tal vez podamos no saberlo juntos. Fue Mateo quien acortó la distancia. Un movimiento lento, dándole tiempo a que cambiara de opinión. Levantó la mano, tocó su rostro, dedos ásperos pero un toque amable. Isa se inclinó hacia su palma, los ojos cerrándose. Era un toque simple, casi casto, pero cargaba el peso de universos. Era confianza, era vulnerabilidad. Eran 2 personas rotas, permitiendo que alguien viera las grietas. Mateo deslizó la mano hasta su nuca, la atrajo más cerca. Sus frentes se juntaron, se quedaron así, respiraciones mezclándose, corazones latiendo rápido. No era un beso aún, era algo anterior al beso, algo más fundamental. Era reconocimiento. Si hacemos esto, dijo Mateo con voz baja y ronca, no hay vuelta atrás. ¿Entiendes? Si te toco de verdad, si te dejo entrar, no habrá forma de deshacerlo. Y eso me asusta más que cualquier pelea. Asusta porque te importa. Sí, a mí también me importa y eso me aterroriza. Isa abrió los ojos, encontró los suyos tan cerca. Pero voy a arriesgarme de todos modos, porque si voy a morir, si don Rogelio va a atraparme, quiero tener esto antes. Quiero haber tenido algo real antes del final. Mateo la jaló entonces.
no para besarla, sino para abrazarla. Brazos fuertes la envolvieron, su cuerpo cálido presionado contra el de ella. Isa se hundió en ese abrazo, manos aferrándose a su espalda, el rostro hundido en su hombro. Lloró. No supo cuándo empezó, pero de repente estaba llorando, y no podía parar. Años de dolor derramándose, años de soledad abriéndose, años de fingir que estaba bien desmoronándose. Mateo la sostuvo firme, una mano en la nuca, otra en su espalda. No dijo nada, no era necesario, solo la sostuvo mientras ella se desmoronaba, y cuando por fin dejó de llorar, él seguía ahí, sólido, real, constante. «Perdón», dijo Isa, la voz ahogada. «¿Por qué? Por derrumbarme así. Lo guardaste demasiado, tenía que salir en algún momento». Mateo la apartó lo suficiente para mirarle el rostro. Limpió sus lágrimas con el pulgar, un gesto sorprendentemente suave de manos tan callosas. «Aquí puedes desmoronarte, puedes ser débil, puedes ser lo que necesites ser. No quiero ser débil. Llorar no es debilidad. Guardarlo todo hasta que se pudra por dentro, eso sí es debilidad». Presionó un beso en su frente casto y protector. «Eres la mujer más fuerte que conozco, y he conocido a mucha gente fuerte». Permanecieron así un largo tiempo, abrazados cerca del fuego. La tormenta afuera como telón de fondo para un momento demasiado íntimo para palabras. Cuando el fuego empezó a apagarse, Mateo se levantó, puso más leña, removió las brasas. Isa lo observó moverse, vio la economía de sus gestos, su competencia silenciosa. Era hermoso, como las cosas prácticas podían serlo. «Quédate cerca de mí hoy», dijo Mateo al regresar. «No necesitas dormir sola en el suelo con una tormenta así». No era una invitación sexual, era una invitación a la cercanía, al consuelo compartido. Isa asintió. Se acostaron juntos cerca de la chimenea. El zarape sobre ambos, cuerpos cercanos pero respetando límites. Mateo se quedó de espaldas. Isa se acurrucó contra su costado, la cabeza en el hombro. La mano de él encontró la suya, dedos entrelazados. «No sé qué pasará mañana», susurró Isa en la oscuridad. «Nadie sabe. Pero hoy tengo esto, te tengo aquí, tengo calor, tengo seguridad. Hoy es suficiente». Mateo le apretó la mano. «Hoy es suficiente». Durmieron así, despertando ocasionalmente cuando un trueno particularmente violento sacudía la casa, pero siempre volviendo a dormir sabiendo que no estaban solos. Fue el primer sueño verdaderamente reparador que Isa había tenido en años. Fue el primer sueño sin pesadillas, sin tensión, sin miedo a despertar con dolor. Cuando amaneció, la tormenta había pasado. El mundo afuera estaba lavado, limpio, nuevo. Isa despertó primero. Se encontró todavía acurrucada con Mateo, la respiración de él profunda y regular. Ella se quedó quieta, solo observándolo dormir. Dormido, su rostro perdía parte de la dureza. Parecía más joven, más vulnerable. Vio al hombre que él pudo haber sido si la vida no lo hubiera aplastado con culpa y pérdida. Sus ojos se abrieron, encontrando los de ella de inmediato. Por un momento, ninguno se movió. Solo se miraron, y en la mirada hubo el reconocimiento de que algo había cambiado irrevocablemente. Ya no eran extraños, ya no eran solo aliados, eran algo más, algo que ninguno de los dos sabía nombrar, pero ambos sentían. «Buenos días», dijo Mateo, la voz áspera por el sueño. «Buenos días». Él se desenredó con cuidado, se sentó, pasó una mano por el cabello. «Tengo que ver cómo les fue a los animales con la tormenta. Yo preparo la comida». Rutina normal, palabras normales, pero había una corriente eléctrica entre ellos ahora, imposible de ignorar. Cuando él salió, Isa se tocó el rostro, sintiendo el calor que permanecía allí, sintiéndose, por primera vez en tanto tiempo, deseada de una forma que no dolía. El día transcurrió en preparación. Sabían que don Rogelio Vargas vendría. Era cuestión de cuándo, no de sí. Pero el miedo había cambiado de naturaleza. Ya no era miedo a enfrentarlo sola. Era miedo a perder algo que apenas había encontrado. Por la tarde, Mateo le enseñó a usar un cuchillo de caza. «Solo si no tienes elección», dijo.
solo si eres tú o él. Isa sostuvo el cuchillo, sintió el peso. Yo podría hacerlo, podría herir a alguien para defenderme. Sé que podrías, solo no quiero que lo necesites. Entrenaron hasta que sus manos estuvieron firmes, hasta que el movimiento se volvió natural. Y entonces, cuando el sol comenzaba a ponerse, se sentaron en los escalones de la puerta, uno al lado del otro, mirando el camino vacío. Cuando esto termine, dijo Isa, cuando don Rogelio ya no sea una amenaza, ¿qué quieres hacer? Mateo permaneció en silencio por un largo tiempo. Quiero dormir sin culpa, quiero despertar y no tener miedo del día, quiero. Se detuvo, luego continuó más bajo. Quiero tener una razón para cultivar más de lo que necesito. Quiero tener una razón para cocinar más de lo que solo para mí. Quiero no estar solo. Isa le tomó la mano. Yo también quiero eso. Entonces, sobrevivimos. Y después, lo construimos. No era una promesa romántica de amor eterno. Era un acuerdo práctico entre dos personas que habían aprendido que la supervivencia venía primero. Y la felicidad era un lujo que se construía piedra a piedra, día a día. Pero era honesto, era real, y era de ellos. Cuando la noche cayó, regresaron adentro. Y esta vez, al acostarse, no hubo vacilación. Mateo la atrajo cerca. Isa se acurrucó contra él, como si hubiera nacido para ese espacio. Y allí, en la oscuridad segura de la casita de piedra, con el peligro esperando más allá de la puerta, encontraron paz. Paz temporal, frágil, preciosa. Pero paz, a pesar de todo. Vinieron a la mañana siguiente. No como turba descontrolada, sino como una operación organizada. 6 hombres a caballo, liderados por don Rogelio Vargas, con el comandante Ramiro Fuentes a su lado. Detrás de ellos el padre Joaquín montado en un caballo viejo que parecía tan reacio como su jinete. Era una declaración de fuerza y legitimidad. Don Rogelio no venía solo como un esposo ofendido. Venía como representante del orden, de la ley, de la moralidad del pueblo. Mateo los vio llegar desde la ventana. Isa estaba a su lado, el cuchillo de caza escondido en su cintura bajo la blusa. Intercambiaron una mirada, sin palabras, sin promesas dramáticas. Solo el reconocimiento de que el momento había llegado. «Quédate detrás de mí», dijo Mateo, «pero no te escondas. No pueden pensar que les tienes miedo». Isa asintió. Salieron juntos de la casa. Mateo se detuvo en el umbral, brazos cruzados, una postura que comunicaba sin rodeos. «Esta es mi propiedad y ustedes no son bienvenidos». Isa se quedó medio paso atrás, visible pero resguardada. Don Rogelio desmontó con fluidez. Impecable, como siempre, ropa cara pero discreta, cabello peinado, una expresión de preocupación paternal que no engañaba a nadie que de verdad lo conociera, pero era una máscara convincente para quienes querían creer. «Mateo», dijo don Rogelio con voz cordial, «lamento molestar, pero busco a mi esposa. Supe que podría estar aquí». «Y si lo está». Mateo no se movió. «Entonces agradecería que me permitiera llevarla de vuelta. Está confundida, quizá enferma. Necesita cuidados que solo la familia puede darle». Don Rogelio miró a Isa, y había algo gélido en esa mirada a pesar de la sonrisa en su rostro. «Isa, mi amor, estuve muy preocupado. Ven, vayamos a casa. Olvidemos toda esta tontería». «No». La voz de Isa salió firme. «No regresaré. No tienes elección». Don Rogelio dio un paso adelante. «Es mi esposa, tengo todo el derecho». «Usted no tiene ningún derecho». Isa bajó un escalón, poniéndose al lado de Mateo ahora, no detrás. «Y ya no soy suya. Nunca lo fui en realidad, ¿verdad? Fui solo una herramienta para usted. Una herramienta para asegurar la propiedad que robó». Murmullos entre los hombres. Don Rogelio hizo un gesto con la mano, silenciándolos. «Está diciendo tonterías. ¿Propiedad? ¿Qué propiedad?» «La hacienda Los Encinos, la propiedad que debió ser de mi madre, la propiedad que debería ser mía por derecho de sangre». Isa sentía el corazón disparado, pero la voz se mantenía controlada. «Usted lo sabía. Siempre lo supo. Por eso se casó conmigo. Para silenciar cualquier reclamo futuro.
Don Rogelio rió, pero era una risa sin humor. Esto es un disparate. ¿De dónde sacó esa idea? De los registros de la parroquia. Isa miró al padre Joaquín, quien se había puesto muy pálido. De los documentos que intentó esconder, pero que el padre guardó porque era su obligación. El padre Joaquín tosió, incómodo. Don Rogelio, quizás sería mejor discutir esto en un ambiente más apropiado. No hay nada que discutir. Don Rogelio se volvió hacia el comandante Fuentes. Comandante, arreste a esta mujer. Robó documentos de la parroquia. Es un crimen contra la iglesia y contra mí. El comandante Fuentes dudó. Era un hombre débil, fácil de comprar, pero no estúpido. Isa vio el cálculo ocurriendo en su cabeza. Si la arrestaba sin evidencia sólida y luego se probaba que don Rogelio mentía, él sería el responsable. Pero si no actuaba y don Rogelio tenía suficiente poder para destruirlo después, de cualquier manera, estaría acabado. ¿Documentos?, preguntó el comandante Fuentes. ¿Qué documentos fueron robados? Registros de familia, testamentos, cosas privadas. Don Rogelio Vargas señaló a Isabel. Ella irrumpió en la parroquia y robó documentos importantes. El padre Joaquín puede confirmarlo. Todos voltearon hacia el padre. El anciano sudaba visiblemente. Hubo una intrusión. Sí, la ventana de la oficina estaba abierta. Algunos papeles fueron movidos. ¿Movidos o robados? Mateo Ríos preguntó, voz cortante. Yo no estoy seguro si algo fue efectivamente llevado. El padre Joaquín miró a don Rogelio. Luego desvió la mirada rápidamente. Es difícil saber. Hay muchos documentos. Entonces quizás deberíamos verificar, dijo Mateo. Quizás deberíamos ver exactamente qué documentos están movidos y qué dicen. Eso no es asunto suyo. Don Rogelio respondió, la cordialidad finalmente escapando de su voz. Había rabia allí ahora, mal contenida. Usted está albergando a mi esposa contra su voluntad. No es contra mi voluntad, Isa Castillo gritó. Yo elegí venir, elegí quedarme, y elijo no volver. Usted ya no me posee, don Rogelio. Usted nunca me poseyó. Don Rogelio Vargas se giró hacia ella completamente ahora, y la máscara había caído de una vez por todas. Su rostro estaba rojo, la mandíbula apretada, los ojos brillando con una furia que Isa conocía bien. Era la furia que venía antes de los golpes, antes de las quemaduras, antes de la violencia. Usted me debe obediencia. Es su obligación como esposa. No le debo nada. Usted me debe. Me debe libertad. Me debe años de vida. Me debe la propiedad que robó. Isa dio un paso al frente, y Mateo se quedó a su lado. Presencia sólida y protectora. Y voy a recuperar lo que es mío. Usted no tiene nada, es huérfana, es nadie. Si no fuera por mí estaría muerta o peor. Don Rogelio se volteó hacia los hombres. Agárrenla, ahora. Los hombres dudaron, no por bondad, sino por instinto de supervivencia. Mateo era conocido por ser fuerte, por ser peligroso cuando se le provocaba, por no tener nada que perder. Los hombres lo miraron a él, a su tamaño, a la postura que prometía violencia, y nadie se movió. Dije que la agarren, don Rogelio gritó. Fue el comandante Ramiro Fuentes quien finalmente bajó del caballo. Era un hombre pequeño, flaco, sin los músculos de quien trabaja la tierra, pero tenía autoridad de la ley, o al menos fingía tenerla. Caminó hasta Isa, mano extendida. Señora Vargas, tendrá que venir conmigo. Vamos a resolver esto de forma civilizada. Mateo se movió. No con violencia, sino con firmeza. Se colocó entre el comandante Fuentes e Isa. Ella no va a ninguna parte hasta que su acusación sea aprobada. Usted está obstruyendo la ley. El comandante Fuentes intentó sonar amenazador, pero la voz le tembló. Estoy protegiendo a una mujer inocente de una acusación falsa. Mateo no se movió. Pruebe que ella robó algo. Pruebe que los documentos que ella menciona no existen. Pruebe que don Rogelio Vargas tiene derecho limpio sobre Hacienda Los Encinos. Si logra probarlo, yo mismo la entregaré, pero hasta entonces ella se queda. Fue el estancamiento.
Don Rogelio sabía que no podía forzar sin una escalada que quizá no ganaría. Mateo era más fuerte, más intimidante, y tenía la razón de su lado. Si el enfrentamiento se convertía en pelea física, don Rogelio perdería credibilidad incluso si vencía. Está bien. Don Rogelio se recompuso. La máscara volvió a su lugar, pero ahora era demasiado transparente. Lo resolveremos legalmente. Iremos ante la autoridad regional. Presentaremos el caso. Y cuando yo demuestre que usted alberga a una ladrona, será arrestado junto con ella. Acepto. Mateo no parpadeó. Pero los documentos irán con nosotros, y serán examinados por alguien imparcial, no por un padre que le debe favores, no por un oficial que usted paga, por alguien de fuera. Don Rogelio titubeó. Esto era lo que no quería. La exposición externa significaba pérdida de control. Significaba que las mentiras podrían ser descubiertas, pero no podía echarse atrás ahora sin admitir que tenía algo que ocultar. De acuerdo, dijo finalmente. 3 días. Nos veremos en la ciudad. Traiga sus documentos. Yo traeré los míos, y veremos quién miente. Montó su caballo, hizo una señal a sus hombres, pero antes de irse, miró a Isa con un odio tan intenso que ella lo sintió físicamente. 3 días, y después de eso, lamentarás cada segundo que pasaste con este animal. Se fueron, el sonido de los caballos alejándose gradualmente hasta desaparecer por completo. Cuando el silencio regresó, Isa sintió que las piernas le flaqueaban. Mateo la atrapó antes de que cayera, sus brazos firmes alrededor de ella. «Lo lograste», dijo él. «Lo enfrentaste y no retrocediste. Pero ahora tenemos 3 días». Isa lo miró. 3 días para preparar un caso que quizá no sea suficiente. 3 días antes de que todo esto regrese peor. Entonces usamos esos 3 días. Mateo la guió de vuelta al interior de la casa. Lo preparamos todo. Encontramos cada pedazo de evidencia que pueda ayudar. Y vamos a esa ciudad y ganamos. ¿Y si perdemos? Mateo la sujetó por el rostro, forzándola a mirarlo. Si perdemos, te saco de aquí. Huimos lejos, a donde don Rogelio no alcance. Empezamos de nuevo con un nombre diferente en un lugar diferente. Pero no voy a dejar que él te atrape, lo prometo. Era la primera promesa real que él hacía. No era una promesa vaga de protección o ayuda. Era un compromiso concreto. Era él diciendo que, si fuera necesario, destruiría la propia vida que había construido aquí para salvarla a ella. Isa lo besó. Fue un impulso, desesperado e intenso. Ella lo jaló hacia abajo, y Mateo respondió con la misma hambre. Era el beso de personas que sabían que quizás solo tenían 3 días. Era un beso cargado de miedo, deseo, desesperación y determinación. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «No dejes que me lleve», susurró Isa. «Haz lo que tengas que hacer, pero no lo permitas». «No lo haré». Mateo apoyó su frente en la de ella. «Lo juro». Los 3 días siguientes fueron un torbellino. Mateo fue a ver a doña Elena, la convenció de ir a testificar. Fue difícil. Ella estaba aterrorizada, pero cuando explicó que sería en Ciudad Neutral, lejos de la influencia directa de don Rogelio, ella accedió. Recopilaron todos los documentos, hicieron copias con cuidado, guardaron los originales en sitios seguros. Mateo escribió su propia declaración, detallando cómo había encontrado a Isa, describiendo su estado, atestiguando sobre las marcas de violencia. Isa escribió su propia historia, cada detalle del matrimonio, cada episodio de abuso, cada evidencia de que don Rogelio conocía su herencia y se casó para ocultarla. Fue un proceso doloroso. Ponerlo todo en papel forzó a Isa a revivir cada momento. Lloró varias veces, tuvo que detenerse y empezar de nuevo. Pero Mateo siempre estuvo ahí, una mano en su espalda, presencia constante y alentadora. La noche antes de partir hacia la ciudad, hicieron el amor. No fue suave ni romántico, fue urgente, casi violento en su intensidad. Era afirmación de vida contra la posibilidad de la pérdida. Fue reivindicación de elección, de agencia, de derecho al propio cuerpo.
Cuando terminó, permanecieron entrelazados, el sudor enfriándose en su piel, las respiraciones calmándose poco a poco. Si todo sale mal mañana, Isa comenzó, no saldrá mal. Pero si sale mal, quiero que sepas, esto valió la pena. Todo esto valió la pena. Estos meses aquí, contigo, valieron más que los años que pasé antes. Mateo la atrajo más cerca, besó su coronilla. Todo saldrá bien, tiene que salir bien. Pero en el fondo, ambos sabían que no había garantías. Justicia no era concepto absoluto. Era cosa comprada y vendida, moldeada por quien tuviera más poder, dinero, influencia. Y don Rogelio tenía todo eso. Cuando amaneció, prepararon los caballos, reunieron los documentos, vistieron la mejor ropa que tenían. Doña Elena los encontró en el camino, pálida pero decidida. Juntos, los tres se dirigieron a la ciudad. El enfrentamiento final los esperaba. La ciudad era más grande que el pueblo, pero no lo bastante para tener un juzgado formal. Lo que había era sala de audiencias en el edificio administrativo, lugar donde disputas de propiedad y casos civiles eran resueltos por un magistrado que venía de Ciudad Mayor una vez por semana. El magistrado, hombre de mediana edad con expresión de haberlo visto todo y nada lo impresionaba, escuchó a ambas partes con una atención que parecía genuina. Don Rogelio presentó primero. Vino preparado con documentos propios, acta de matrimonio, registros de propiedad a su nombre, testigos, hombres del pueblo comprados o amenazados, afirmando que Isa era inestable, que había robado dinero, que había huido sin motivo. Habló con voz controlada, presentándose como un marido preocupado, como un hombre de negocios respetable que intentaba recuperar a su esposa confusa que había caído bajo la influencia de un extraño peligroso. Fue convincente. Isa Castillo vio a algunos de los presentes en la audiencia asentir, vio al licenciado Morales tomar notas cuidadosas. Su estómago se apretó. Don Rogelio Vargas era bueno en eso. Era un experto en manipular la narrativa, en hacer que la mentira sonara a verdad. Luego su turno. Mateo Ríos habló primero, declaración corta, impactante. Isa había llegado herida, aterrorizada, huyendo por su vida. Describió marcas físicas, miedo en sus ojos, cómo se desmayó de agotamiento y trauma. No elaboró, solo hechos, hechos con poder propio. Doña Elena Rojas testificó después. Tembló todo el testimonio sin retroceder. Contó su trabajo en casa de don Rogelio. Vio a Isa con marcas, con miedo a hacer ruido, controlada. También habló de su hijo, de cómo Rogelio manipuló una deuda para destruir a su familia. Su voz se quebró, pero terminó. Lágrimas en varios presentes al final. Finalmente, Isa se levantó. El momento más temido. Exponer cada herida, humillación, violencia ante extraños. Mostrar debilidad para probar fuerza. Pero al hablar, algo cambió. Su voz, antes dubitante, se hizo firme. Ya no imploraba ser creída. Declaraba la verdad, y la verdad no pedía permiso. Describió el matrimonio, no sociedad, sino prisión. Violencia específica, detallada, sin duda. Don Rogelio controlaba su vida, destruyendo toda conexión exterior. Luego presentó los documentos, el registro de nacimiento de su madre, el testamento de Luis Delaunay, dejando propiedad a descendiente legítimo. Nota al margen conectaba a ambos, una disputa sin resolver. Isa explicó su teoría. Rogelio conocía su reclamo. Se casó con ella no por amor, sino para neutralizar una amenaza a la propiedad que controlaba. El licenciado Morales estudió documentos largo tiempo. Llamó al padre Joaquín, quien acudió con reticencia. ¿Son auténticos estos registros? El padre Joaquín dudó. Miró a don Rogelio, viendo la amenaza, luego a Isa. Algo le hizo decidir diferente. Son auténticos. Están en los archivos parroquiales desde hace décadas, y esta nota sobre la disputa de propiedad la hizo el padre anterior. Mencionó una cuestión sin resolver sobre la hacienda Los Encinos. Las partes llegaron a un acuerdo privado. El padre Joaquín bajó los ojos. Asumí se resolvió legalmente. Ahora quizás no fue así. Don Rogelio Vargas se levantó, la rabia finalmente rompiendo su autocontrol. Esto es absurdo.
Este documento no prueba nada. No hay confirmación de que la mujer fuera su madre. No hay prueba de paternidad. Pero hay suficiente indicio, el licenciado interrumpió, para que la cuestión sea investigada de manera apropiada. Y hay, más importante aún, evidencia sustancial de violencia doméstica y coacción. Miró a don Rogelio Vargas con una expresión de disgusto que no ocultó. Señor Vargas, sus testigos son todos personas que dependen económicamente de usted. Las testigos de la señora, el campesino y la lavandera, no tienen conexión con usted más allá de testificar sus acciones. Las marcas que ella lleva son reales, y su reacción a estas acusaciones no es la de un hombre inocente preocupado por su esposa, sino la de un hombre que intenta mantener control sobre una propiedad. Yo tengo derechos. Ella es mi esposa. Ella es persona antes de ser su esposa. El licenciado golpeó el mazo. Mi fallo es el siguiente. La señora Isabel Castillo es libre para vivir donde elija, con quien elija, sin interferencia del señor don Rogelio Vargas. Se emite una orden de restricción. Usted no puede acercarse a ella, no puede contactarla, no puede usar intermediarios para amenazarla. En C.